Padre Dios, perdona las culpas de tu pueblo, y que tu amor y tu bondad nos libren del poder del pecado, al que nos ha sometido nuestra debilidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del profeta Ezequiel, capítulo 37. Esto dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los haré una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los libraré de los lugares donde habitaban y en los cuales pecaron. Los purificaré, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor, que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es muy bello este capítulo 37 del profeta Ezequiel. Tiene dos afirmaciones dichas de manera distinta, pero con el mismo sentido. Primero, en el versículo 24 de este capítulo 37 dice: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Más adelante en el versículo 27 va a decir, al contrario, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Algunos dirán, este es un pequeño cambio, no tiene nada de significación, no tiene nada de sentido. Pero sí tiene mucho sentido. Ellos serán mi pueblo. Es que Dios está construyendo un pueblo. A ese pueblo lo recoge, lo reúne, lo hace una sola nación. Será una nación que se convierte en signo para todas las naciones por su unidad. Será una nación con un solo rey. Y será un pueblo que no volverá a dividirse en dos naciones. No habrá polarizaciones en este pueblo y no volverán a contaminarse con idolatrías. Es un pueblo con una unidad social y con una unidad religiosa. Pero además, el Señor está preparando a este pueblo y por eso dice, los purificaré. Y cuando los purifica, dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es muy interesante aplicar esta primera parte a nosotros cuando nos disponemos ya para empezar la celebración de la Semana Mayor, de la Semana Santa, y se llama Semana Mayor para decirles la semana más importante del año en nuestra fe y en nuestro calendario litúrgico, porque en esa semana celebramos la pasión, muerte y resurrección del Señor, el misterio del triduo pascual que nos lleva a sentirnos pueblo. Si el Señor nos purifica, si el Señor nos reúne, si el Señor nos da la unidad, si el Señor rompe todas las divisiones, todos los malos tratos, todas las violencias, todas las injusticias y todas las guerras que nos llevan a dividirnos, entonces seremos el pueblo de Dios. Esta petición deberíamos hacerla todos los días. Señor, queremos ser tu pueblo. No queremos ser enemigos entre nosotros. No queremos enemistades ni políticas, ni económicas, ni militares. Queremos construir la unidad. Cuando la unidad se haga presente en medio de los pueblos, en medio de las naciones, en todo el mundo, entonces diremos, somos el pueblo de Dios. Más adelante en el versículo 27 nos encontramos con la misma afirmación, pero descrita de otra manera. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Por qué va a ser Dios el Dios de Israel? Primero porque Él hace alianza con este pueblo, y se trata de una alianza de paz. Es una alianza eterna, no es una alianza para un lapso, sino para toda la eternidad, para toda la historia de este pueblo, y como signo va a establecer su morada en medio de ellos. Tendrá un santuario, el santuario dentro del pueblo se convierte en signo de esta alianza.
Ahora bien, en el Nuevo Testamento y propiamente en la semana que nos aprestamos para celebrar, que es la Semana Santa, encontramos que Cristo Jesús es la alianza de Dios Padre con toda la humanidad. Él es el santuario abierto, su costado está abierto, y de allí manan sangre y agua, de allí manan los sacramentos, de allí brota la iglesia, que ha nacido del costado de Cristo, y la iglesia es la esposa de Cristo Jesús, Él es la cabeza. Qué bueno cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos como iglesia y sabemos que somos el signo, el santuario es el signo de la alianza y de la presencia de Dios, pues cada uno de nosotros como iglesia y como santuario está ratificando que Dios ha venido a habitar con nosotros, que Él es nuestro Dios, el Dios que pasa por la cruz, el Dios del amor, el Dios de la fidelidad, el Dios que es capaz de entregar lo que más ama, a su propio Hijo, para darnos la salvación. Retomando este capítulo 37 de Ezequiel y aplicándolo a nuestra vida, diremos: Dios quiere construirnos a nosotros como pueblo. Todo lo que construya unidad, fraternidad y solidaridad es el camino de Dios para que nosotros no nos dividamos. Y segundo, el Señor quiere habitar entre nosotros. Y cuando nosotros celebramos los sacramentos, cuando nosotros nos congregamos en el santuario y cuando nos reconocemos como santuario de Dios, como templo vivo de Dios, como personas y como familia, como pueblo y como iglesia, entonces estamos abriendo las puertas de nuestra historia para que sea el Señor el que reine en medio de nosotros. El salmo está tomado de Jeremías 31. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron: ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: Ustedes no entienden ni palabra, no comprenden que les conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús, y estando en el templo se preguntaban: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterara de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y aquel día decidieron darle muerte a Jesús. Leemos en el versículo 53 de este capítulo 11 de San Juan. Aquel día decidieron darle muerte a Jesús. Jesús pasaba los últimos días de su vida en el desierto, en una ciudad llamada Efraín. Estaba allí con sus discípulos. Sus enemigos, los judíos, habían propuesto detenerlo, prenderlo y darle muerte. Nos encontramos con un Jesús asediado, con un Jesús amenazado, con un Jesús condenado a muerte, buscado por aquellos que le dan mucha importancia al templo, al lugar santo, pero se olvidan que el templo y el lugar santo verdadero
es el que va a ser crucificado, el que va a dar la vida por nosotros, el templo vivo del Hijo de Dios, del que pasará por la cruz. Ellos estaban diciendo que hacemos hace muchos signos, pero se olvidan también que Cristo es el verdadero signo. Preparemos nuestro corazón. Mañana es Domingo de Ramos. Participemos con toda la familia y dejemos que el signo de vida, el signo de amor, el signo de perdón y de misericordia, que es Jesús el Señor, llegue a nuestro corazón y nosotros podamos descubrirlo como nuestro Salvador. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.